Soy Michael Duque del grado 11-4. Estudio en la institución educativa municipal Emilio Cifuentes y en este video abordaremos los siguientes temas. La célula es el elemento que constituye la vida. De este modo, el primer acercamiento a su morfología se inicia con la popularización del microscopio rudimentario de lentes, en el siglo XVII. Son unidades pequeñas rodeadas de una membrana que contiene una solución acuosa concentrada de sustancias químicas y dotada de la extraordinaria capacidad de crear copias de sí mismas, mediante el crecimiento y la división en dos, a lo que se le llama mitosis y meiosis en las células eucariotas y fisión en las células procariotas. Todos los organismos vivos están compuestos de células. Puede clasificarse a los organismos vivos según el número de células que poseen. Si solo tiene una, se les denomina unicelulares, como pueden ser los protozoos o bacterias, organismos microscópicos. Si poseen más, se les denomina pluricelulares, como los humanos. Sin embargo, no todas las células son iguales. Se estima que existen por lo menos 10 millones, quizás 100 millones de especies en todo el mundo. Existen dos grandes tipos celulares. Uno, procariotas, que comprenden las células de arqueas y bacterias, y el segundo, eucariotas, divididas tradicionalmente en animales y vegetales, si bien se incluyen además hongos y protistas. Toda célula procariota y eucariota es un conjunto de moléculas altamente organizado. Las células procariotas contienen ribosomas, pero carecen del sistema endomembranas. Por ello poseen el material genético en el citosol. Sin embargo, existen excepciones. Algunas bacterias fotosintéticas poseen sistemas de membranas internas. Las arqueas poseen un diámetro celular comprendido entre 0,1 y 15 micrómetros, aunque las formas de filamentos pueden ser mayormente debido a su número de células. Las bacterias son organismos relativamente sencillos, de dimensiones muy reducidas, de apenas unas micras la mayormente de casos. Como otros procariotas, carecen del núcleo delimitado por una membrana. Las células eucariotas presentan una estructura básica, relativamente estable, caracterizada por la presencia de distintos tipos de orgánulos intracitoplasmáticos especializados, entre los cuales destaca el núcleo, que alberga el material genético. Especialmente en los organismos pluricelulares, las células pueden alcanzar un alto grado de especialización. La célula animal es una unidad básica de construcción de los organismos animales que tiene núcleo, membrana plasmática y citoplasma. La célula vegetal compone los tejidos vegetales en los organismos que conforman el reino plancton. Células animales y vegetales realizan las tres funciones vitales: la nutrición, la relación y la reproducción. Las partes de una célula son la membrana, el citoplasma y los orgánulos, siendo el núcleo el orgánulo más importante. La verdad es que son unos nombres un poco raros, pero no os preocupéis, porque si prestáis atención, lo vais a entender perfectamente. La membrana es la capa que rodea la célula y la protege del medio externo, es decir, de la luz y de la temperatura. Además, la membrana permite la función de nutrición,
ya que facilita la entrada de los nutrientes y la salida de los desechos. El citoplasma es una sustancia líquida que se encuentra entre la membrana y el núcleo, y es aquí donde se encuentran todos los orgánulos. El núcleo es el orgánulo más importante de la célula, ya que es su cerebro y dirige su funcionamiento. En él están los genes y en ellos se encuentran las características hereditarias de todos los seres vivos. Nos parecemos tanto a nuestros padres porque heredamos sus genes. Y si no, observad estas crías de cebra y de cocodrilo. ¿A que son idénticas a sus padres? Los orgánulos son de varios tipos y cada uno realiza una función diferente. Ya hemos visto que el núcleo es el más importante, pero hay otros que se encargan de digerir los alimentos o de eliminar los desechos. En las células vegetales, la membrana está recubierta por una capa rígida, llamada pared celular, que permite que la planta se mantenga de pie, firme, rígida. Además, muchos tienen en el citoplasma una sustancia llamada clorofila, que les proporciona el color verde y les permite fabricar su propio alimento a partir de agua y sales minerales. Todos los seres vivos necesitan alimentarse para vivir, para formar las diferentes partes del cuerpo durante su crecimiento, y por medio del alimento reponen la energía que se consume en el funcionamiento de sus organismos y tejidos. La nutrición va más allá de comer, es un proceso muy complejo que considera desde los aspectos sociales hasta celulares, y define como el conjunto de fenómenos mediante los cuales se obtiene, utilizan y excretan las sustancias nutritivas. La mayor parte de la materia orgánica es usada como fuente energética para distintos seres vivos como los animales. De esta materia orgánica va pasando por los diferentes niveles de alimentación, de donde cada uno de ellos extrae la materia necesaria para sus procesos vitales, y los diferentes eslabones forman la pirámide de alimentación. Los organismos vegetales son productores primarios. Los animales herbívoros son consumidores primarios. Y los animales carnívoros, consumidores secundarios. Además, hay una serie de organismos como bacterias y hongos que descomponen los restos orgánicos de los distintos eslabones y transforman la materia orgánica en materia inorgánica, que luego será utilizada por los productores primarios, es decir, los vegetales, como la hierba. En los humanos se informa que la mala nutrición genera enfermedades que podrían llegar a ser mortales, como la diabetes. Se insiste en el hecho de comer más frutas y verduras, en ingerir más agua y sobre la necesidad de llevar a cabo el ejercicio. Las sustancias nutritivas son conocidas como nutrimientos, que se definen como unidades funcionales mínimas que la célula utiliza para el metabolismo y que son provistas a través de la alimentación. Todos los seres humanos estamos a dieta a diario. La diferencia radica en el tipo de dieta que debe consumir cada persona, con base en edad, sexo y estatura, la condición clínica, económica y social. Existen varias clasificaciones de los nutrimientos, pero la manera más práctica para su aprendizaje es dividirlos en dos tipos: los macronutrientes y los micronutrientes. Asimismo, es importante conocer y entender la clasificación bioquímica de estos. Las grasas se encuentran en alimentos como las mantequillas, aceites, carnes y natas. Los hidratos de carbono se encuentran en las patatas, los cereales, la pasta y el azúcar, entre otros. El hombre necesita también ciertos minerales para vivir. El calcio, por ejemplo, forma parte de los huesos, y el hierro es un componente esencial en la hemoglobina de la sangre. Las vitaminas regulan casi todas las funciones celulares. Se necesitan en cantidades muy pequeñas, pero con la excepción de la vitamina K, nuestro organismo no las puede sintetizar. Enfermedades como el escorbuto, que antes era corriente en los viajes marítimos, son causadas por carencias de vitamina.
Con el tiempo se descubrió que esta enfermedad podía evitarse con cítricos como naranjas y limones, donde abunda la vitamina C. Nuestro cuerpo puede sintetizar la dieta. Las proteínas se encuentran en alimentos como la leche, el queso, la carne, el pescado, las legumbres y los cereales, entre otros. El organismo utiliza las grasas fundamentalmente como combustible. Este es también el caso de los hidratos de carbono. Al mezclarse con el oxígeno se queman y se obtiene la energía necesaria para desarrollar todas las actividades de nuestra vida. La materia sobrante del hombre y los niveles en los animales son aprovechados por otros organismos que utilizan la energía que pueda contener. El agua es un componente esencial de todo ser vivo. Es un líquido que se necesita reponer continuamente debido a que el cuerpo libera de una forma constante. En el hombre supone más de un 60% de su cuerpo. Las proteínas son el material más importante del organismo. Forman parte de los músculos y controlan todas las reacciones químicas del organismo. Solo las sales minerales, el agua, las vitaminas y la glucosa, que es un hidrato de carbono, son capaces de asimilarse sin sufrir una digestión previa. La demás comida es ingerida por medio de la digestión, que primeramente masticada de la boca y la garganta pasa al esófago de hasta 25 centímetros de longitud, por donde bajará ayudado por los movimientos peristáticos de sus paredes. Del esófago pasa al estómago por el cártex. En el estómago, una serie de movimientos mezcla la comida con los jugos gástricos que segregan las células de las paredes del estómago. Luego de una hora, hay una papilla lista para pasar al intestino delgado. En el mismo, de unos 7 metros de longitud, la papilla es atacada por los jugos intestinales que reducen los azúcares a glucosa, las proteínas a aminoácidos y las grasas a ácidos grasos. Los capilares y vasos linfáticos de las paredes absorben las sustancias nutritivas y las distribuyen por todo el organismo. Por último, el alimento no digerido pasa al intestino grueso, en donde se absorbe el agua y se expulsa el resto. Las células intercambian continuamente materia y energía con su entorno. La materia y energía intercambiadas son transformadas en su interior, con el objeto de crear y mantener las estructuras celulares, proporcionando la energía necesaria para sus actividades vitales. El conjunto de intercambios y transformaciones que tienen lugar en su interior, debido a los procesos químicos catalizados por enzimas, constituyen el metabolismo. Obtener energía utilizable por la célula. Energía química a partir de la energía solar o de la degradación de nutrientes. Fabricar los componentes celulares. Polimerizar precursores monoméricos a proteínas, lípidos y polisacáridos. Transformar moléculas de nutrientes en moléculas simples que podrán ser utilizadas como precursores de polímeros. Fabricar y degradar moléculas como hormonas y neurotransmisores con funciones especiales. Figuran la destrucción o degradación de moléculas y la construcción o síntesis de ellas. Por eso se distinguen dos fases en el metabolismo. La primera, el catabolismo o fase destructiva. En ella las moléculas complejas que proceden del medio externo o de reservas internas son degradadas a moléculas sencillas. Esta degradación va acompañada de una liberación de energía que se almacena en forma de ATP. El segundo, el anabolismo o fase constructiva. En ella la fabricación de moléculas complejas a partir de moléculas más sencillas. Esta síntesis requiere energía, que será aportada por el ATP. Las moléculas
sintetizadas pasan a formar parte de los componentes celulares o almacenadas para su posterior utilización como fuente de energía. La división del metabolismo en anabolismo y catabolismo tiene una finalidad didáctica y no debe inducir, a pesar que estos procesos se dan por separado en el espacio o en el tiempo. Un día, una persona media produce unos 40 kilogramos de ATP. Durante una actividad agotadora, sus células utilizan medio kilogramo de ATP por minuto. Y en conclusión, así se generan los productos. Ciclos biogeoquímicos, término que deriva del griego bio, vida, geo, tierra y química. Se refiere al movimiento de los elementos de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio, carbono y otros elementos entre los seres vivos. Y en la atmósfera, biomasa y sistemas acuáticos, mediante una serie de procesos hasta regresar al estado inicial, producción y descomposición. En la biosfera, la materia es limitada de manera que su reciclaje es un punto clave en el mantenimiento de la vida. En la Tierra, de otro modo los nutrientes se agotarían y la vida desaparecería. El carbono es un elemento químico con símbolo C, número atómico 6 y masa atómica 12,01. Es un no metal y tetravalente, disponiendo de 4 electrones para formar enlaces químicos covalentes. Es el pilar básico de la química orgánica. Está presente en la Tierra en estado de cuerpo simple, carbón y diamantes, de compuestos inorgánicos. Los únicos organismos capaces de utilizar el dióxido de carbono en la atmósfera son los seres fotosintéticos. Estos son el primer nivel trófico, en donde se encuentran las plantas y las algas, que elaboran a partir del dióxido de carbono los compuestos que les sirven de alimento. Estos son el primer nivel trófico de las cadenas alimentarias. El dióxido de carbono que toman de la atmósfera pasa por las cadenas al segundo y tercer nivel trófico. El segundo nivel trófico se encuentra constituido por los animales herbívoros. En el tercer nivel trófico se encuentran los animales carnívoros, y todos ellos son heterótrofos por el hecho de que no pueden alimentarse por su propio cuerpo. Cuando el animal herbívoro se alimenta de los seres fotosintéticos, consume el carbono en forma de proteínas, grasas y carbohidratos. Posteriormente estos cuerpos pasan al animal carnívoro cuando éste se alimenta del herbívoro, y así sucesivamente según el tamaño de la cadena alimentaria. Cuando los organismos mueren, las bacterias y hongos desintegradores se encargan de la descomposición de los cuerpos y de esta materia orgánica. Se libera el dióxido de carbono, el cual vuelve a la atmósfera de otras formas por el cual el dióxido se incorpora a la atmósfera y de este medio por la respiración. El nitrógeno es un elemento químico de número atómico 7, símbolo N, y su masa atómica es de 14,006, y que en condiciones normales forma un gas diatómico, nitrógeno diatómico o molecular, que constituye el orden del 78% del aire atmosférico. En ocasiones es llamado azoe. En el hombre constituye las proteínas y los ácidos nucleicos, compuestos orgánicos indispensables para la vida. El nitrógeno llega de la atmósfera al suelo mediante las tormentas eléctricas y las lluvias. En el suelo, las bacterias convierten el nitrógeno en sustancias más simples que se llaman nitratos y nitritos. Obtenidos del suelo, las plantas elaboran proteínas y aminoácidos que pasarán al resto de los seres vivos por medio de las cadenas alimentarias. El nitrógeno también se reintegra al suelo por medio de las excreciones de los organismos
y la descomposición de la materia orgánica, y pasa, por último, a ser nitrógeno atmosférico. El oxígeno es un elemento químico de número atómico 8 y es representado por el símbolo O. En condiciones normales de presión y temperatura, dos átomos del elemento se enlazan para formar el dioxígeno, un gas diatómico incoloro, inodoro e insípido, con fórmula O2. Esta sustancia constituye una importante parte de la atmósfera y resulta necesaria para sostener la vida terrestre. Los seres vivos toman este elemento cuando efectúan la respiración. Gracias a él, obtienen la energía necesaria para realizar todas sus funciones vitales. El oxígeno regresa a la atmósfera como producto de la fotosíntesis que realizan las plantas y las algas. Solo así se restituye con él el oxígeno que se libera de la fotosíntesis. Concluye este ciclo. El fósforo es un elemento químico de número atómico 15 y símbolo P. Es un no metal multivalente, perteneciente al grupo del nitrógeno, grupo 15Va, nitrogenoides, que se encuentran en la naturaleza combinado en fosfatos inorgánicos y en organismos vivos, pero nunca en estado nativo. Es un reactivo y se oxida espontáneamente al contacto con el oxígeno atmosférico emitiendo luz. El fósforo se caracteriza por tener dos ciclos, uno de corta duración y otro de larga. Es considerado un elemento con ciclo sedimentario. El fósforo se encuentra en forma de fosfatos en el suelo. Los fosfatos son absorbidos por los productores. Los consumidores se alimentan de los productores y así obtienen el fósforo. Posteriormente, la descomposición de la materia de los organismos o sus desechos regresan al suelo. El fósforo puede formar rocas por medio del proceso de sedimentación, la erosión o meteorización de las rocas. Regresa lentamente el fósforo al ambiente para que se incluya en el de corta duración. En el caso del mar, los productores, como el plancton, absorben los fósforos disueltos en el mar, que luego se pasan a los consumidores para hacer un ciclo corto marino. Después la descomposición de los organismos o sus desechos regresan el fósforo al mar y así puede ocurrir la sedimentación y formación de nuevas rocas. El azufre es un elemento químico de número atómico 16 y símbolo S. Es un no metal abundante con un color amarillo característico. Dicho elemento es generado en estrellas masivas en las que predominan temperaturas que provocan la fisión entre un núcleo de silicio y otro de helio, en un proceso denominado nucleosíntesis de supernovas. El azufre se encuentra en forma nativa en regiones volcánicas y en sus formas reducidas formando sulfuros y sulfosales, o bien en sus formas oxidadas como sulfatos. Es un elemento químico esencial constituyente de los aminoácidos cisteína y metionina, y por consiguiente necesario para la síntesis de proteínas presentes en todos los organismos vivos. El ciclo posee una fase sedimentaria donde el azufre se encuentra en depósitos orgánicos e inorgánicos y una fase gaseosa donde circula a la escala global. Entra a la atmósfera de formas como consumo de combustible, erupciones de volcanes y gases de composición. El azufre de los depósitos sedimentarios se libera por desgaste y descomposición. En ecosistemas terrestres se transporta como solución salina y esto puede reproducir lluvia ácida.